La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestra hermana Mayra Lireni. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora de la tarde que se encuentran haciendo su altar familiar. Le agradezco a Dios por esta oportunidad que me da para poder enseñar de su palabra, y bendecimos la vida de nuestros pastores que nos toman en cuenta. Amén. El tema en esta tarde va a ser el Maestro Divino. Es la tercera lección que estamos viendo basadas en el libro de Juan. Entonces, en esta ocasión vamos a leer en Juan 3, del 2 al 15. Es un pasaje muy conocido, pero vamos a enseñar en esta ocasión sobre el Maestro Divino. La bendita palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al Padre, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amantísimo Señor que moras en los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora de la tarde. Gracias por aquellos hermanos que están haciendo su altar familiar, Señor Jesucristo. Bendice la vida de ellos, de mis pastores, Señor Jesús. Pon tu palabras en mi boca para hablar, Señor, y que seas tú quien hable a través de mí, Padre Espíritu Santo. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús, a ti la gloria y la honra por siempre, Señor. En tus manos está mi vida. Bendice la vida de mis hermanos que escuchan esta enseñanza en esta hora, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, el tema es el Maestro Divino. Empezaremos definiendo la palabra maestro. El diccionario bíblico lo define así: en el Antiguo Testamento se refiere a menudo a un artesano o experto en alguna especialidad. En el Nuevo Testamento, alguien que enseña. Frecuentemente eran doctores de la ley o escribas. Tanto los discípulos como los enemigos de Jesús casi siempre le llamaban maestro o rabí a Jesús. Entonces, de aquí se considera alguien que sirva de guía. La palabra maestro ya en el Nuevo Testamento, significa alguien que sirve de guía. Por eso Jesús es nuestro Maestro divino. Amén. Y divino porque es perteneciente o relativo a Dios. Esta es una definición de un diccionario Larousse, pues que tenemos en casa, ¿no? Entonces, la palabra divino es perteneciente o relativo
a Dios. Y pues en el mismo tipo de diccionario, hermanos, en el diccionario escolar, si ustedes le quieren llamar, la palabra maestro se refiere a una persona que tiene por oficio enseñar. Entonces, con estas dos definiciones damos por entendido que Jesús fue el enviado de Dios para dejarnos en la tierra la enseñanza que hasta hoy perdura en nuestros días. Amén. Y es que no hay y ni habrá otro maestro como Él. Vamos a ir manejando varios versículos, por si pueden tener su Biblia a la mano e ir corroborando los versículos que vamos a ir citando, donde Jesús a menudo en la Biblia menciona y les enseñaba, y vamos a ir viendo estos versículos donde Jesús enseñaba a la gente, a sus discípulos, a los mismos maestros del Sanedrín. Amén. Si vemos en Lucas capítulo 2 del 41 al 52, nos podremos encontrar ese pasaje donde Jesús ya desde sus 12 años ya entendía muy bien la ley, porque él sabía, y lo vamos a ver ahorita que hagamos la lectura, ya él sabía cuál era su ministerio, de dónde él venía. Jesús, el niño Jesús en el templo, es Lucas 2 del 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció 3 días después, la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todo lo que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estando sujeto a ellos y a su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Si vemos en el versículo 49, hermanos, entonces cuando le dice a María y a José: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces ya Jesús desde sus 12 años entendía muy bien cuál iba a ser su papel. Amén. Desde ahí empiezan, yo creo que ya desde chiquito la enseñanza de Jesús hacia nosotros, ¿no? Entonces, pues que desde chiquito conocía ya muy bien de la ley. Pues en el versículo 46 dice que le encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces estaban ellos sorprendidos, dice la Biblia, por su inteligencia y de las respuestas que él daba. Entonces, desde ahí yo creo que Jesús ya empezó a ver cuál iba a ser su ministerio, cuál era su propósito en la tierra. Amén. Entonces, pues es nuestro maestro divino, es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Entonces, si regresamos a la lectura de Juan, la lectura que hicimos al principio de Juan 3, dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo solo se menciona en el capítulo de Juan. Era un judío de la secta de los fariseos, miembro del Sanedrín, maestro de Israel. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el concilio
Era el cuerpo de máxima autoridad donde se trataban asuntos religiosos. Amén. El hecho de llegar de noche, como menciona en el versículo 2, vino a Jesús de noche. Entonces da a entender que Nicodemo tenía cierto miedo de la opinión pública. Amén. Entonces, por ejemplo, en los versículos 4 y 9 podemos ver que aún Nicodemo, siendo maestro de Israel, en el versículo 4 y en el versículo 9 nos podemos dar cuenta que hace dos preguntas y al inicio pone: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y en la otra pregunta, en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Esto nos da a entender que aún Nicodemo, siendo maestro de Israel, no entendía las metáforas espirituales de Jesús. Amén. Entonces, esto nos da a entender, este pasaje era una plática, yo me lo imagino así, entre maestros, pues Jesús siendo nuestro maestro divino y Nicodemo siendo un maestro terrenal. Amén. Entonces, aún él teniendo el conocimiento, siendo un maestro de Israel, no entendía estas partes de las metáforas espirituales de Jesús, y pues él le hace muchas preguntas en esa ocasión cuando platica con Jesús, ¿no? Entonces, pues qué más ejemplo tenemos que Jesús en todos sus aspectos es nuestro maestro divino, nuestro maestro a seguir, nuestro ejemplo a seguir. Amén. Entonces, aparte de que Jesús vino a dar la vida por nosotros y hacer ese plan salvador para nuestras almas, no sé si ustedes se han preguntado también por qué Dios mandó a Jesús, aparte de este plan salvador, y lo mandó para enseñarnos y aprender de Él, porque Él anduvo aquí en la tierra. Entonces se hizo humano como nosotros, vino a darnos ese ejemplo, y más adelante vamos a ver qué ejemplos nos dio Jesús. Amén. Entonces Él es nuestro modelo a seguir. En los siguientes versículos vemos cómo Jesús les enseñaba. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Amén. Entonces, ¿qué eran las sinagogas? Las sinagogas era el lugar donde se reunían los judíos para estudiar la palabra. Amén. Para estudiar la palabra, para leerla, para analizarla, esas eran las sinagogas. Entonces, enseñando en las sinagogas ¿de quiénes? De los judíos. Ahí enseñaba Jesús, una parte de ahí enseñaba con los maestros de la ley y predicando el evangelio del reino. Amén. Entonces ahí vemos una parte de cómo Jesús les enseñaba. Amén. Entonces vamos a ir a otro versículo en Mateo 5:2 que dice: y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Ahí está hablando sobre el sermón del monte de las bienaventuranzas. Ya ustedes pueden leer en calma con casita si quieren los pasajes que se les está proporcionando. Entonces ahí también les enseñaba. En Mateo 7:29 dice: porque les enseñaba como a quien tiene autoridad y no como los escribas, pues de Él es toda la autoridad es de Jesús. Y como le dijo Nicodemo en el versículo que leímos: porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Reconocía Nicodemo quién era Jesús. Amén. Reconocía que Él venía de Dios. Entonces le dice Nicodemo: porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él.
En Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces ahí el capítulo de Marcos habla acerca de la alimentación de los 5,000. Ya con calma les digo, ustedes pueden ir leyendo con más tranquilidad los versículos. En Lucas 5:3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, en Juan 7:14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y les enseñaba. Ahí en Juan 7:14 era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta la pueden ustedes encontrar, qué tipo de fiesta era, en el capítulo de Levítico, capítulo 23, versículo 34 al 42, ahí habla sobre la fiesta de los tabernáculos. Entonces era una fiesta que duraba 7 días, y se hacía en el mes séptimo y a los 15 días de ese mismo mes. Era una fiesta anual. Entonces, en medio de la fiesta, entonces supongo que en el día 3, en el día 4, se levantó Jesús y en medio de la fiesta de los tabernáculos les enseñaba. Amén. Entonces, ahí mismo en ese versículo dice, versículo 15 de Juan 7, y los judíos se maravillaban. Entonces, ahí nos da de notar que estaban presentes los judíos, los maestros importantes de Israel, amén, que a ellos también les venía enseñando Jesús. En Juan 8:2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces, en esas citas que se les ha proporcionado en esta hora, hermanos, si vemos todas las citas y las estudiamos con calma, vemos que Jesús enseñaba en cualquier parte, en el monte, en las sinagogas, en la fiesta de los tabernáculos, desde una barca, él sentado. Si nos podemos analizar bien cada uno de los versículos, hermanos, el Señor Jesús no perdía tiempo para enseñarles al pueblo, porque ese era su propósito, porque a eso Él había venido, para enseñarnos de todas las maravillas que Él tenía, para enseñarnos quién era el Padre a través de Jesús. Entonces, en cada uno de los escenarios que Jesús enseñaba, pues todo el mundo se sorprendía, porque estaban los importantes de la ley, estaba el pueblo. Entonces él no perdía tiempo y les enseñaba a todo el mundo sin importar quiénes fueran. Amén. Entonces es un panorama bastante bonito, porque yo me pongo a imaginar que cada pueblo que Jesús iba recorriendo les iba enseñando, y les enseñaba a todo mundo. Amén. Entonces Jesús les hablaba por medio de parábolas, y hablaba él de diferentes temas, porque tenía Jesús esta inteligencia divina, esta inteligencia que no provenía de hombre, que Dios le había dotado a Jesús con esta inteligencia divina tan magnífica para poder enseñarnos a nosotros. Y en los diferentes evangelios pues menciona que Jesús hablaba a través de parábolas, y pues dominaba el Señor Jesús diferentes temas. Amén. Por eso es importante, y creo que en cada enseñanza que me ha tocado darles, siempre se los he recalcado, y no sé el Señor qué propósito tendrá por ahí, que la lectura, que leamos su palabra, que la escudriñemos. Entonces, no por eso está de vicio ese versículo, escudriñar las escrituras. Está en Juan 5:39, por ahí adelantito de donde dimos nosotros inicio, que dice:
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es una orden, escudriñad las Escrituras, es un mandato que Jesús nos está dando y nos está haciendo esa invitación a leer su palabra, a anhelar, debemos de tener ese anhelo por escudriñar su palabra, amén. Hay un libro que se llama Jesús el Modelo, de Joe Dawson, y menciona que Jesucristo vino a la tierra por 5 razones primordiales. 1. Vino para mostrarnos cómo es el Padre. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Él vino a enseñarnos cómo es el Padre, amén, que está lleno de gracia y de verdad. El punto número 2, para morir en la cruz y hacer la expiación por nuestros pecados. Ahí en Juan 3:16, un versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya sabemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y vino a darnos esa vida eterna, amén. Vino también para deshacer las obras de Satanás. Ahí en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, amén. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Para eso vino, para deshacer las obras de Satanás y romper todas las cadenas que a nosotros nos ataban antes de conocerle. 4. Para mostrar cómo vivir. Ahí en primera de Pedro 2:21 dice, pues para eso fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, amén. Entonces dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es nuestro mayor ejemplo, hermanos, es nuestro maestro a seguir, amén. 5. Vino para hacer nuestra vida. En Gálatas 2:20, amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted, por mí, por todo el mundo. Vino a hacer ese sacrificio Jesús, pero antes nos vino a dejar ejemplo, amén. Entonces, algunas características del ministerio de Jesús, y por eso es que es nuestro Maestro Divino, es porque Él tenía una completa sumisión al Padre. Su primer acto de sumisión pública fue el bautismo en agua, ahí en Lucas 3:21 y 22. Amén. Ese fue su mayor ejemplo de sumisión pública, que no por ser el Hijo de Dios, Él no iba a ser bautizado, al contrario, amén. Y vemos lo que pasó ahí cuando es bautizado por Juan. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces, si Jesús tenía una completa sumisión siendo el Hijo de Dios, ¿por qué nosotros no la debemos de tener? Amén. ¿Qué esperamos para poder tener esa sumisión ante el Señor Jesús? Amén. La humildad de Jesús es su dependencia del Padre. En Juan 5:19, ahí adelantito de donde fue nuestra lectura, Juan
5:19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Amén. Entonces, Él era humilde ante su Padre. Debemos de aprender de esa humildad de Jesús. La humildad de Jesús en su obediencia al Padre. Lo podemos ver en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. ¿Y cuántos hacemos lo que le agrada al Señor? ¿Cuántos hacemos la voluntad del Padre? Amén. Entonces deberíamos hacernos esa pregunta. Jesús nunca aceptó alabanza de hombres. La gloria siempre se la daba a su Padre, a Dios. Espero que cada uno de nosotros estemos haciendo lo que le agrada al Padre. ¿Está usted dispuesto a pagar ese precio? Su humildad de Jesús también se expresaba en su vida de oración. Sabemos que Jesús tenía una intimidad con Dios, que a pesar de que era el Hijo de Dios, Él no dejaba de orar. Él oraba a su Padre Celestial, sabiendo que Él era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué no tomar ese ejemplo nosotros de oración también? Fue nuestro mayor ejemplo de amor, como lo leímos en Juan 3:16 y 17. De todas las enseñanzas de Jesús, la mayor de ellas fue de amor y de humildad, pues vino a darnos salvación, a darnos vida eterna. Se humilló cuando los crucificaron en la cruz del Calvario, cuando vino a entregar su vida por nosotros. Fue una humillación pública, podríamos decir, pero la exaltación luego vino del Padre Celestial al resucitar al tercer día. Amén. Ahí en Mateo 11:29 podremos encontrar la humildad de Jesús, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, debemos nosotros de aprender de esa humildad de nuestro Padre Celestial. Amén. La humildad es la clave para sobrellevar la presión de las responsabilidades. Por eso nuestro Maestro Divino, porque su enseñanza no fue terrenal, no fue una enseñanza pasajera, fue una enseñanza espiritual que hasta el día de hoy perdura, para poder nosotros tomar ese ejemplo y ser como Jesús, acercarnos cada día más a parecernos a Él. Amén. Si Jesús fue nuestro mayor ejemplo de humildad, entonces, ¿por qué nosotros no deberíamos de ser humildes? Amén. A veces nos creemos tanto por las cosas que tenemos, que al final de cuentas ni son de nosotras, sino el Señor Jesús nos ha dado de bendición. Amén. Por tener misericordia de nosotros. Debemos de ser humildes. Amén. Aprender de esa humildad que Jesús nos vino a enseñar, ser sumisos ante el Padre. Debemos depender del Padre de una manera absoluta y no de una manera parcial y quejosa. Debemos de tener fe en Él y no dudar de algún modo, porque Él está obrando. Ser transparentes, francos y sinceros como lo fue Jesús. Jesús carecía de toda hipocresía. Él aborrecía la hipocresía y se los reclamaba a los principales, a los maestros,
de Israel se los reclamaba. Entonces, él aborrecía la hipocresía y así debemos de ser nosotros. Jesús tenía una gran compasión por la necesidad humana y se comprometía a ayudar al otro. Jesús era un hombre de oración. Entonces, estas son algunas de sus características, de su ejemplo que nos deja. Debemos dejar que Él crezca y nosotros menguemos. Amén. Y finalmente, hermanos, reconocer en qué áreas de nuestra vida necesitamos reforzar más para ser más como Él. La humildad debería de ser una necesidad en nuestras vidas. Entonces, les vuelvo a repetir esas características que el Señor Jesús nos dejó. Ser sumisos ante el Padre, depender de Él de una manera absoluta, tener fe en Él, ser transparentes, francos y sinceros, no ser hipócritas, tener la compasión y el amor por la necesidad humana, ser hombres, mujeres, jóvenes de oración y de lectura bíblica. Entonces, son las características que más sobresalen del Señor y son las que nosotros deberíamos de tomar como ejemplo. Y me gustaría, hermanos, cerrar con este versículo allí en Romanos, en su capítulo 8, verso 28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados por el Señor por un propósito. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y tenemos un ministerio. Usted ha sido llamado por el Señor, pero debemos de seguir la enseñanza de nuestro Maestro Divino, su ejemplo, para poder seguir adelante. Amén. Ya les mencionaba algunas de las características que sobresalieron de Jesús, pero sobre todo esa humildad con la que el Señor Jesús anduvo en la tierra. Esa sencillez y que cuando dice su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así debemos anhelar nosotros esa humildad de corazón en el Señor. No somos nadie para creernos de lo que el Señor Jesús nos haya dado, de quiénes somos ahora, porque es por la misericordia del Señor que nosotros estamos donde estamos. No es por nuestra bonita cara, por nuestra inteligencia, es por la gracia que el Señor Jesús ha puesto en su vida. Amén. Y la gloria se le debe de dar a Él. La gloria se la debemos de dar a Él. Porque hasta el día de hoy el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Entonces, recordemos este versículo que dice en Romanos 8:28. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si amamos a Dios, si tenemos esa dependencia absoluta de Él, debemos de tomar en cuenta que todas las cosas nos ayudan a bien. Sea por lo que sea que esté pasando, Él tiene el control de su vida. Aprendamos a depender más del Padre y no de nosotros mismos. Aprendamos a humillarnos más ante el Señor
y Él hará grandes cosas en su vida. Él hará grandes cosas con nosotros. Amén. Entonces, espero, hermanos, que esta enseñanza les haya sido de bendición, como lo fue para la mía, y el Señor siempre hablándonos que debemos escudriñar su escritura, ser personas de oración y ser humildes. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Señor que moras en los cielos, gracias Padre Celestial por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por estos ejemplos que nos dejaste, Padre Santo, de amor y de humildad. Gracias por ser nuestro Maestro divino, porque tu enseñanza viene de Dios y no una enseñanza terrenal, que hasta el día de hoy, Señor, por tu misericordia, perdura esta enseñanza para poder alcanzarnos a nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos a abrir nuestra mente para poder seguir adelante y cada día ser más humildes y depender más de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Bendice la vida de mis hermanos, de mis pastores, Señor Jesucristo. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito pues, hermanos, a que sigamos escudriñando las Escrituras, a que sigamos orando y a que sigamos dependiendo más del Señor y cada día entregarnos más a Él en humildad. Amén. Que el Señor les bendiga.